Bien. Eh, a ver, ahora de lo que quiero hablarles un poco es del concepto de función, el concepto de función en el contexto, bueno, sobre las funciones en el contexto de la programación, ¿no? Particularmente de Python, en el contexto de Python. Entonces, sí, se ve, están viendo una pantalla negra cuadriculada, ¿verdad? El pizarroncito con el que usualmente escribo. Sí, profe. Entonces, a ver, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, a ver, usualmente cuando nosotros, bueno, lo que les comentaba en un principio, ¿no? Nosotros podemos crear, cuando creamos una variable, usualmente la variable puede contener, bueno, no usualmente, pero bien que podría contener, pues una serie, el resultado de una serie de cálculos complicados, ¿verdad? Una serie de cálculos complicados, puede tener, digo, puede estar guardando o puede estar haciendo referencia a una variable a algo muy sencillito como un número entero o un número tipo flotante o una cadena. Pero también puede pasar que la variable esté guardando, pues, una serie de cálculos, el resultado de una serie de cálculos muy complicados, ¿no? Entonces, ¿y qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja es que si en mi programa, el programa que esté haciendo, requiero utilizar varias veces la serie de cálculos complicados, a lo mejor lo requiero utilizar aquí, luego por acá, luego quizá este puede ser el programa 1, luego qué tal si en el programa que tengo otro programa 2, también requiero utilizar esa serie de cálculos complicados. Esta me estoy refiriendo a esta de acá. Entonces, en lugar de estar, bueno, sería muy aburrido, sería muy fastidioso, muy cansado, sería muy pesado estar escribiendo esta serie de cálculos una y otra vez, ¿verdad? Aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, quién sabe dónde más. Entonces, pues la ventaja de utilizar variables es que eh, esta X, pues en lugar de escribir todo este chorote aquí, acá, acá y acá, pues simplemente mandamos a llamar todo este chorote, toda esta serie de cálculos complicados mediante el nombre de la variable, ¿verdad? Y entonces así ya se vuelve más sencilla la cosa. Simplemente eh, mandamos a llamar a la variable mediante su nombre, ¿sí? O sea, simplemente colocamos el nombre de la variable y entonces Python ya sabe que esta variable precisamente está apuntando a esta serie de cálculos complicados, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos, en lugar de tener, bueno, podemos tener incluso ahora una lista ordenada de cálculos complicados, ¿no? Aquí puede ser una serie, en primer lugar, tengo una serie de cálculos complicados, probablemente en otra línea, otros cálculos complicados. Digo, pongo complicados como para acentuar que esto es posible, ¿no? Que este proceso de crear funciones nos puede ayudar a sistematizar las cosas y ahorrarnos muchísimo trabajo. O sea, no necesariamente tienen que ser cálculos complicados, pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? Como las que vamos a ver aquí. Acá tengo otros cálculos. ¿Cálculos lleva acento la A? Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Cálculos complicados, otra serie de cálculos complicados, y tal, bueno, lo voy a dejar así tantito, ¿no? ¿No? O sea, podríamos tener incluso más, o sea, la lista puede ser tan grande como imaginemos. Bueno, desde luego están los límites de la máquina donde estemos trabajando, ¿verdad? O los límites del ambiente informático donde estemos guardando los datos, ¿no? Pero por lo pronto, pues puede ser tan grande como nos lo requiramos, ¿no? Como lo necesitemos, vamos. Entonces, podría ser que en mi programa ahora yo no solo necesite del apoyo de esta línea de cálculos, de la primera línea, sino también de la segunda línea y de la tercera línea, y todas en conjunto, ¿sale?
Entonces, pues es como que multiplicar esta situación de las variables, ¿verdad? Desde luego uno podría decir, bueno, uno podría decir, pues igual y mando esto lo guardo en una variable, esto en otra variable y esto en otra variable, y de algún modo veo cómo combino estas variables para, pues cada vez que necesite todo esto de acá, pues en lugar de repetir estos cálculos y luego repetir estos cálculos y repetir estos cálculos quién sabe cuántas veces, pues ya nada más mando a llamar esas variables combinadas, igual y se puede. Bueno, hay un modo, Python permite un modo de, digámoslo así, de encapsular esta serie de cálculos, ¿sí? En un solo nombre, ¿sí? En un solo nombre. De tal modo que incluso con ese solo nombre, a su vez, podamos quizás obtener un resultado, un valor de retorno a partir de esta lista de cálculos complicados. ¿Sí? Un valor de retorno que podamos utilizar para otro proceso. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es que podemos llevar a cabo esto? Precisamente mediante una función, ¿sí? Mediante una función. Una función, ¿sí? En pocas palabras, una función es una secuencia de sentencias, así como esta de aquí es una sentencia, esta es otra sentencia, esta es otra sentencia, es una secuencia de sentencias y consecuencia, pues me refiero precisamente a una serie de líneas de código ordenadas, ¿verdad? Como las que hemos estado viendo. Es una serie ordenada, específico que es ordenada, quizás ya la palabra misma serie o sucesión ya implícitamente tenga guardada esta idea de orden, pero bueno, yo lo quiero explicitar, ¿no? Lo explicito. Es una sucesión ordenada de líneas de código, de sentencias, ¿sale? De sentencias que en conjunto pueden llevar a cabo una operación o una serie de operaciones y que finalmente, y mediante esta serie de operaciones, podamos obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, esta secuencia se puede guardar mediante un nombre. Uh-huh. Y este nombre es precisamente el nombre de nuestra función. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, pues está interesante el asunto. Permítanme, ya regresé a la pantalla, ok, a la de colar. Entonces, pues como todo en Python, las funciones pues tienen, para poder crear funciones, código encapsulado que podamos estar empleando una y otra vez, de tal modo que ese código encapsulado, que ese código encapsulado nos dé un resultado y que podamos estar ocupando ese resultado en los lugares más diversos de nuestro programa, pues se requiere una sintaxis especial, ¿sale? Precisamente porque, pues, al ser Python un lenguaje mediante el cual nos podemos comunicar con nuestra máquina, pues siempre tenemos que tener en cuenta una sintaxis para darle órdenes. A ver, permítanme un momento. Les voy a proporcionar de manera general la sintaxis para crear una función, ¿no? Primero se las pongo un poquito platicada y con ejemplos, y luego vamos a los ejemplos para que quede todo bien entendido. Ahí está. A ver, permítanme un momento. Aquí quizás, a ver, ¿no? Quizás ya están, a ver, esta cosa que escribí aquí es la estructura general para crear una función en Python, es la sintaxis en pocas palabras. Entonces podemos reconocer cuando les presenté, quizás recuerden que al principio les presenté una lista de palabras nativas o reservadas de Python que tienen un significado específico o que llevan a cabo una tarea específica bien concreta y que además nos ayuda, estas palabras nativas, a darle estructura o forma a nuestro código. Y aquí ya se ve un ejemplo muy claro con las funciones def y return.
son dos palabras nativas que les presenté desde un principio, no les dije qué significaban, pero bueno, aquí ya se les estoy presentando mediante las cosas que pueden hacer o su utilidad, ¿no? Def sirve para definir una función. Siempre, siempre que vayamos a definir una función en Python, debemos de empezar con esta palabra nativa def, ¿sí? Y si nosotros tenemos la intención de que de que nuestra función nos devuelva valores, valores de Python, o sea, tipos de valores de Python. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra función, después de un cierto proceso, nos devuelva un valor tipo entero, un valor tipo complejo, un valor tipo flotante, un valor tipo cadena, un valor tipo tupla, un valor tipo lista, vamos a ver un poquito más adelante las listas, las tuplas y las listas, los vamos a emplear, son otro tipo de valores. Entonces utilizamos return, ¿sí? La palabra nativa, return, ¿sí? Esto nos va a devolver, nos va a retornar precisamente un tipo de valor, el que nosotros creamos conveniente, el que necesitemos. Return tiene otras dos funciones, pero por lo pronto sirve para devolvernos valores concretos, ¿sí? Tipos de valores de los que ya hemos estado viendo en Python. Entonces, a ver, nombre. Nombre es precisamente, con esto que aquí puse nombre en mayúsculas, es precisamente el nombre que va a encapsular esta serie de sentencias, ¿verdad? Que van a formar una especie de unidad y que a partir de esta unidad de sentencias, de instrucciones para Python, vamos a obtener un resultado que vamos a retornar. Entonces el nombre es el que nosotros, igual que con las variables, a las funciones les podemos poner el nombre que más nos guste, el nombre que nos convenga, etcétera, ¿sale? Desde luego también tiene que haber aquí una asociación entre el nombre de la función y el proceso o los procesos que está llevando a cabo la función. Y la sintaxis para escribir el nombre de una función es prácticamente la misma que la sintaxis para escribir funciones. Las reglas que platicamos brevemente para escribir nombres de variables son las mismas que para escribir el nombre de una función. Entonces, bueno, ya, aquí está. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que se lo estoy platicando de manera general para que más o menos se vayan dando una idea. Listas de parámetros. Las funciones en Python, igual que las funciones matemáticas, requieren por lo general, o de manera muy parecida a las funciones matemáticas, por lo general requieren de que nosotros les demos datos de entrada, ¿sí? Una función en Python requiere, por lo general, que le proporcionemos ciertos datos de entrada con los cuales va a trabajar, y va a trabajar, pues, va a procesar mediante mediante las sentencias. Una vez que las sentencias trabajan con estos datos o parámetros que le debemos de proporcionar a la función, entonces ya nos puede devolver un valor de retorno o una serie de valores de retorno, ¿sale? Entonces, así como las funciones matemáticas, que a veces nos representan así como que una maquinita, ¿verdad? Las funciones matemáticas nos las presentan como una maquinita que tiene una entrada. Sí, a ver aquí. Bueno, permítanme. Una entrada y que tiene una salida. Esta maquinita tiene por nombre F y aquí tenemos un valor de entrada para F y aquí pues nos da un valor de salida, ¿verdad? Y aquí está todo el cuerpo de la función que procesa el valor de entrada y finalmente pues nos da un valor de salida, ¿verdad? En algunos libros de cálculo, de álgebra, viene así bueno, sí, un ejemplo chistoso de cómo es que o cómo podemos nosotros pensar una función matemática. Algo parecido es aquí en Python, algo parecido, porque la lista de parámetros es precisamente los datos que necesita nuestra función para poder trabajar. Y el return es precisamente pues lo que va a sacar, los datos de regreso, datos de entrada, proceso y datos de regreso, ¿sale? Entonces, bueno, digo, menciono lo de las funciones matemáticas para que vean que no es tan ajeno a nosotros ya el concepto o la idea de función en programación. Tiene sus diferencias, pero también tiene sus semejanzas. Ok,
Entonces, vamos a ver un ejemplo particular, un ejemplo concreto, sí, bueno, particular, concreto, de lo que, de cómo construir una función. Vámonos con un ejemplo sencillito, una función en Python. Fíjense, entonces, lo primero para construir una función es def. Fíjense que ya hasta me lo pone en un color particular, ¿verdad? Porque me está diciendo Python, bueno, esa es una palabra clave, ¿verdad? Para mí es una palabra clave. No puedo no puedo utilizar def como una variable, ¿vale? O sea, que diga, voy a utilizar como variable def y en esa variable voy a guardar el valor 5. Vamos a ver qué tipo de error me pone, ¿ven? Sintaxis inválida. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar una palabra nativa de Python para almacenar valores. No lo puedo hacer, ¿sale? Entonces ya lo quito. Bueno, entonces, def, vamos a definir una función que me imprima 8 líneas, ¿sale? 8 líneas limpias, 8 líneas vacías. Las líneas vacías las puedo crear mediante la función print. Les voy diciendo cómo. Incluso para que se entienda cuál es el proceso que va a llevar a cabo esta función, entonces le voy a poner 8 líneas. Luego, aquí pongo paréntesis porque ahí se supone que en principio tiene que ir una lista de parámetros. Vamos a ver que el primer ejemplo es de una función que no lleva parámetros y la van a entender muy bien, van a ver. Luego, fíjense, aquí cuando puse sentencias, entre paréntesis puse código sangrado, porque las sentencias o el cuerpo encapsulado por la función va a llevar un sangrado que le va a indicar a Python que específicamente esas sentencias son parte del cuerpo de la función. Es el código encapsulado por la función, ¿sí? En automático, miren, en automático me pone, bueno, al menos aquí en Colab y en general, cuando ustedes están utilizando un ISLE o algo para escribir Python, pues les pone ahí ya el sangrado. Y si no les pone el sangrado o la indentación, ustedes tienen que ponérselo, ¿no? Son aproximadamente 3, me parece que son 3 o 4 espacios, ¿no? Con 3 o 4 espacios, Python entiende que lo que van a escribir a continuación es parte del cuerpo de la función. Bueno, entonces aquí pongo un print, luego pongo otro print, luego pongo otro print. Vamos a ponerle mejor, bueno, ok, vamos a ponerle nada más 4 para no, no llevarme tanto con este ejemplo, ¿no? Ahí está. Print, si recuerdan, generalmente le ponía un argumento, ¿verdad? Y era lo que me desplegaba en pantalla. Aquí, si yo no le pongo argumento a print, Python entiende que simplemente quiero una línea vacía, ¿sí? Y entonces, pongo aquí return y pues ya, con eso, ¿no? Prácticamente con esto ya tengo construida mi primera función. Vamos a ver si jala. Ahí está, miren. No me produjo nada, ¿verdad? No me produjo absolutamente nada. Simplemente me puso una flechita verde, Python, de que, pues está chido. Sí, está muy bien. Vas conforme a la sintaxis, no estás haciendo nada ilícito, vas bien. Pero ahora yo me pregunto, ¿y cómo saco precisamente, cómo pongo a trabajar a esta función que he llamado 4 líneas? No me está produciendo nada, no está sacando nada en pantalla. Hay una segunda regla para poner a trabajar a las funciones, que es el llamado de funciones. Para que una función haga su trabajo, tenemos que mandarla a llamar. Por lo pronto, Python ya, por decirlo de algún modo, ya cargó el código de esta función, ¿sí? Que acabo de definir, en su contexto, ¿sí? En la sesión. Ya Python ya sabe, ya está al tanto de que cree una función, pero no la va a poner a trabajar hasta que yo le diga. Acuérdense, Python, como lenguaje de programación, hace exactamente y solo lo que nosotros le pidamos. Si nosotros no pedimos nada a Python, no va a hacer nada, ¿vale? ¿Sale? Va a hacer exactamente lo que le pidamos. Aquí simplemente lo que le pedí a Python es checa si mi código está bien, si mi sintaxis está bien, y Python dice, sí, está muy bien, y hasta ahí. Ahora, si yo quiero poner a trabajar a esta función, entonces la tengo que mandar a llamar. ¿Cómo la mando a llamar? Mediante su nombre, ¿sí? Mediante el nombre. 4 líneas. Ahí está. Pongo paréntesis.
Ahora aquí voy a comentar esta línea de código. Está mandando a llamar a la función 4 líneas, ¿vale? A la función 4 líneas. Entonces, ahora sí, borro, ahí está, mira, el espacio de 4 líneas. Aquí está, fíjense que si le pongo más, vamos a ponerle, ahora se tendría que llamar 8 líneas, pero nada más para que se den cuenta que efectivamente está llevando a cabo su trabajo. Actualizo. Ahí está, ¿ven? Dejó un espacio mayor. Aquí hay 8 líneas exactamente, ¿sale? Aquí hay 8 líneas, 8 líneas blancas, bueno, 8 líneas limpias, ¿no? ¿Sale? 8 líneas limpias. Entonces, así, con esta línea de código, le estoy pidiendo a Python que efectivamente lleve a cabo el trabajo de la función que he definido. Siempre, siempre, sí, para mandar a llamar una función, primero tengo que construirla y después la puedo mandar a llamar, ¿sale? No es posible que mande a llamar una función que todavía no tengo construida. Si primero mando a llamar una función mediante su nombre y después la construyo, me va a mandar un error Python. No, eso no es posible. Primero, preséntamela, primero dime que ya, primero permíteme cargar en el contexto de la sesión, en el contexto del programa, y después ya me puedes pedir que la mande, que la ponga a trabajar. Digo, pues exactamente así, pero para que nos hagamos una idea. Es parecido a las funciones, ¿no? Perdón, a las variables. Primero hay que inicializarlas y después ya las podemos mandar a llamar. Si no inicializamos una variable, no podemos mandar a llamar nada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Adelante. Sí, entonces, por ejemplo, igual pudimos haber puesto las líneas, ¿no? De print para que hiciera las líneas limpias. Sí, exactamente. Pero para no digamos que este formato o no sé si se le diga así módulo, sirve para nada más cuando necesitemos esa función para no estar volviendo a escribir todas esas sentencias, solo la mandamos llamar con el nombre. Exactamente, ¿no? Si digamos, si de casualidad en mi programa yo tengo que escribir a cada rato o en ciertos espacios de mi programa, tengo que estar escribiendo, bueno, aquí ya metí 8 líneas, ¿verdad? Pero tengo que estar escribiendo, vamos a ponerle si quieren 8 líneas, ya que las 8 líneas. Sí. Porque mi programa así me lo exige, porque estoy en un proyecto, algo, no sé, lo que sea, que se me exige que cada ciertas partes de mi programa tengo que imprimir 8 líneas, pues ya no tengo que estar, ahora aquí tengo que escribir 8 líneas, ¿no? Entonces, a ver, print. Bueno, a ver, copio y pego 8 veces, ¿no? Igual para no estar escribiendo print, 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 o ahí está la segunda, ahí está la tercera, bla, bla, bla. No, para hacerlo de una manera más versátil, más elegante, pues utilizando las herramientas que nos da Python, simplemente pongo esta línea de código, 8 líneas, ¿vale? Y entonces se va a procesar toda esta información, ¿sí? Para no estar escribiendo las 8 líneas, simplemente mando a llamar a la función y la función hace esto, ¿no? De imprimir 8 líneas. Sí, efectivamente, como lo comentabas, allá no sé, sí, Roberto creo que fue, ¿verdad? Sí, Sí, efectivamente, ¿no? y una duda, por ejemplo, las funciones, ¿sobre qué argumento se basan? O sea, ¿cómo siempre se basan sobre el mismo argumento? O sea, toda la estructura de la función, o en un programa podemos tener distintos argumentos o varias variables, o cómo funciona eso. Ajá, con argumentos te refieres a la lista de parámetros o a qué te refieres con argumentos sobre qué datos son los que pueden entrar en la función. Ajá, por ejemplo, que todas las líneas trabajen sobre la misma variable, más o menos. Aquí, bueno, a ver, creo que lo que me preguntas está relacionado con los parámetros. Eh, ¿Qué tipo de información le podemos meter a las funciones en Python para que trabajen?
súper variadísima. En general, bueno, en general, las funciones aceptan como parámetros todos los objetos definidos en Python, ¿sale? Todos los objetos definidos en Python, en principio, pueden entrar como parámetros de la función. O sea, depende qué es lo que busquemos nosotros hacer con nuestra función, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra función busca calcular la distancia entre puntos, entonces generalmente entonces los parámetros que van a entrar en esa función, pues no van a ser tanto así como cadenas, ¿verdad? Sino más bien números, y más allá de números, quizás pues eh, parejas ordenadas, ¿verdad? Lo que significa aquí en Python, ¿no? Las parejas ordenadas, que hay formas de escribir parejas ordenadas. Ajá. Pero siempre trabajan bajo la misma. O sea, por ejemplo, yo lo que tenía duda era si por ejemplo definimos varias variables, ¿no? En nuestro programa o en nuestro código y después hacemos una función, esa función ¿cómo vas a ver a cuál de las variables que nombramos antes va con cuál de ellas va a funcionar, digamos, o agarra al azar o como? Aquí se las especificamos, ¿no? Dentro de los parámetros. Incluso, ajá, exactamente, dentro de la lista de parámetros, nosotros vamos a meter exactamente con qué es lo que queremos que trabaje la función. Puede ser que haya una combinación entre tipos de valores, ¿no? Pero los parámetros que nosotros metamos aquí, entre paréntesis, son exclusivamente con los que va a trabajar la función y no va a agarrar valores fuera de ella, fuera de estos parámetros. ¿Vale? Exclusivamente los valores que metamos en esta lista de parámetros son los que va a agarrar la función y nada más. ¿Vale? Y pueden ser Ya. valores de diversa índole, puede ser que sea una combinación de enteros, con flotantes, con una lista, con una tupla, etcétera, ¿no? Ahí ya también depende de qué es lo que estemos queriendo hacer y de nuestra imaginación. Sí, espero que más o menos haya resuelto tu duda, Roberto. Con ejemplos yo creo que se va a aclarar muy bien esto que me preguntas. Vamos a ir viendo ejemplos para que se aclare mejor, pero espero que más o menos haya atinado a tu duda. Espero haberte entendido. Sí, creo que sí, gracias. Y por último, lo de return, ¿eso a qué hace referencia? Ahorita, a ver, aquí les explico un poquito. Fíjense, aquí estamos hablando de una lista de parámetros, pero esta función, pues en principio la lista de parámetros es vacía, ¿verdad? No lleva ningún parámetro y no lleva ningún parámetro porque en principio no estamos pidiendo ningún dato de entrada para que la función trabaje. Aquí hay una diferencia con las funciones matemáticas, porque en general una función matemática para que trabaje necesitamos meterle algo, ¿verdad? Las que hemos, por ejemplo, las transformaciones que hemos estado viendo en geometría, pues siempre requieren o ya sea de una pareja ordenada de números para que los transforme, o de una función evaluada en una pareja ordenada de números, que finalmente es una pareja ordenada de números, ¿verdad? Pero aquí, en este caso, la lista de parámetros es vacía. No se requiere ningún parámetro para poner a trabajar a esta función y no se requiere ningún parámetro precisamente por el modo en que construimos la función. Simplemente queremos que imprima líneas vacías, ¿sale? Líneas vacías, es lo único que queremos que imprima. En este caso particular, 8 líneas vacías. Y return aquí lo que significa es, en este caso concreto, para esta función concreta, return, como les decía, tiene varias funciones. Una de las primeras funciones es que me regrese un valor concreto, un tipo de valor concreto. Aquí no me está regresando ningún tipo de valor concreto. Aquí lo que está haciendo return es decirle a Python, hasta aquí llega la función. En cuanto llegues a return, salte del cuerpo de la función y sigue leyendo todo el demás código que tengas, si es que tienes. Entonces, return en este caso particular, sirve para especificarle a Python que hasta ahí, hasta esta línea, hasta la 10, llega el cuerpo de la función. Hasta ahí está el código encapsulado de la función y a partir de la línea 10, todo lo que esté escrito aquí ya está fuera del cuerpo de la función. Ya las líneas de código que estén aquí a partir de la línea 11 ya no son partícipes del cuerpo de la función, ¿sale? Es como para delimitar un límite. Para eso está sirviendo aquí el return. Ajá, para delimitar el cuerpo de la función, ¿no? Lo que está haciendo la función, el proceso en sí que está haciendo la función. Para eso sirve el return aquí, pero tiene otras funciones, ¿sale? Espero que más o menos quede claro. Sí, más o menos es lo que dices, Roberto. Sí, gracias. Vamos a
vamos a ver otro ejemplito. Ahora, a ver, yo quiero imprimir, ahora imagínense que yo quiero imprimir 24 líneas, ¿sale? Yo quiero imprimir, voy a quitar esto de acá. Ahora imagínense que yo quiero imprimir 24 líneas, pero para ahorrarme un poco la chamba, igual podría decir, entonces defino la función 24 líneas, ¿no? O 24 líneas, ¿sale? Y entonces pues voy a copiar, bueno, ya miren, aquí ya me ahorré un poquito de trabajo. Y entonces lo que hago es, a ver, ahí están 8 líneas. Ahí ya me hace el sangrado automático. Luego otra vez a 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y luego ya pongo el return, ¿verdad? Pues ahí está, ya terminé. Bueno, pero imagínense que ya no son 24 líneas, sino que es un múltiplo grande de 8, por ejemplo. Prueba un ejemplo, ¿no? Un múltiplo grandote de 8. Pues sí, bueno, nada más observen esta celda, va a quedar bien gorda, ¿verdad? Estorbosa y nada elegante. Bueno, y además vamos a tener que estar copiando y copiando y copiando y copiando, ¿verdad? Pero en lugar de hacer eso, digo, para no estar haciendo esto, entonces, a ver, para no estar haciendo esto, lo que hacemos es mandar a llamar a la función 8 líneas dentro de la función 24 líneas. ¿Sí? Esta función, aquí ponemos 8 líneas. ¿Ah? ¿Ah? Más bien, nosotros no vamos a mandar a llamar a 8 líneas 3 veces. Lo que vamos a hacer es crear una función, ¿sí? De tal modo que esa función sea la que por nosotros mande a llamar a 8 líneas 3 veces. Aquí, de manera explícita, nosotros mandamos a llamar a 8 líneas una vez, ¿verdad? Pero ahora lo que estoy haciendo aquí es construir una función que mande a llamar por mí a la función 8 líneas 3 veces, ¿sale? Aquí corro, al parecer está bien mi sintaxis, no he cometido ningún error. Y entonces, a ver qué pasa. Ahora mando a llamar a 24 líneas. A ver qué pasa, ¿no? A ver. Aquí me está mandando un error. Vamos a ver qué error. Dice, el nombre 8 líneas no está definido. A ver, ¿por qué me dice que no está definido? A lo mejor me equivoqué. A ver, ahí lo mandé a correr. Ahí está. Miren, ¿ven? Ahí está el espacio gordote, ¿verdad? El espacio gordote. Entonces, vamos a checar qué pasa aquí, ¿no? Lo que sucede aquí, bueno, a ver, más o menos para explicarles qué es lo que está pasando aquí, es que aquí yo estoy mandando a llamar, aquí sí, yo como usuario estoy mandando a llamar a 24 líneas, a la función 24 líneas. Y cuando mando a llamar a la función 24 líneas, Python se para aquí y dice, a ver, te estás mandando a llamar a esta función, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo esta función, ¿vale? Esta función en la segunda línea está mandando a llamar a 8 líneas. Entonces Python lee 8 líneas, sabe que estás mandando a llamar a una función, se regresa y lee la función 8 líneas y dice, a ver, esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Imprime por primera vez, imprime una línea blanca, luego imprime por segunda vez otra línea blanca y así hasta acá, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, dice Python, voy a mandar a correr a esta función 8 líneas. Ya que terminó de hacerlo, de inmediato se va a esta línea Python, se regresa a la función al cuerpo de la función 24 líneas y lee esta línea, 8 líneas, y dice Python, me tengo que regresar otra vez, ¿verdad? Y entonces se regresa, vuelve a leer 8 líneas y dice, la función 8 líneas lo que está haciendo es imprimir 8 veces una línea blanca. Lo hace.
otra vez vuelve para acá y dice, otra vez mandaste a llamar a 8 líneas. Bueno, esa función manda a llamar por tercera vez a 8 líneas, se regresa acá y vuelve a leer y finalmente, pues, pone esto de acá, ¿no? Imprime esto de acá, o bueno, nos regresa este valor. Finalmente este return dice, hasta aquí ya llegó la función 24 líneas, listo, me salgo de la función y lo que sigue, ¿no? Si aquí tengo más código, pues ya lo voy a leer, pero ya sé, dice Python, ya sé que es independiente del cuerpo de la función 24 líneas. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se complicó un poquito la cosa en cuanto a la lectura del código, ¿verdad? Porque los ejemplos anteriores era una lectura como de cascada, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí o no? Y así de simple, muy lineal. Bueno, aquí ya no, ¿verdad? Aquí Python continuamente está haciendo como una especie de bucle, ¿verdad? Porque lee, dice, 24 líneas está mandando a llamar, o sea, yo como usuario, como Luis, no estoy mandando a llamar a 8 líneas 3 veces. Le estoy diciendo a una función que ella haga ese trabajo de mandar a llamar 8 líneas 3 veces. ¿Sale? Y entonces Python se está regresando una y otra vez en el código para finalmente hacer este trabajo. Entonces, el flujo de ejecución ya no es lineal como cascada de arriba hacia abajo, sino que el flujo de ejecución ya está variando, ¿verdad? Lee esta línea, ¿sí? Lee esta línea y se tiene que regresar Python, termina de ejecutar por primera vez 8 líneas y entonces se va a esta otra línea, a esta segunda línea, pero de la función 24 líneas, y sabe que tiene que volverse a regresar a la función 8 líneas, leerla, llevarla a cabo, porque le está mandando a llamar a la función 24 líneas, regresarse otra vez, leer 8 líneas, y otra vez regresarse al llamado que es 8 líneas. Y finalmente le decimos ya salte, ya es tu chamba, listo. Entonces es un poquito, ya aquí se ve un poquito la complejidad, ¿verdad? De cómo puede quedar de compleja la lectura del código, ¿verdad? El flujo de ejecución. Espero que más o menos quede claro. Es para darles una idea de más o menos cómo trabaja Python. Vamos a trabajar una función un poquito más matemática, bastante más matemática, para que vean un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, aquí abro mi código. Voy a definir una función que se llame, como estoy aprendiendo a construir funciones, pues mi función. ¿Vale? Como pueden ver, aquí no escribo ni acentos ni nada, porque, bueno, uno puede configurar bien las cosas para que Python no tenga ningún problema en leer acentos, nada, pero en general, pues cuando uno pone el nombre de una variable, de una función, no se fija tanto en la buena ortografía, sino que de algún modo haga una referencia adecuada al proceso que está llevando a cabo la función, ¿no? En este caso, bueno, digo, mi función no tiene nada que ver con lo que voy a hacer a continuación, pero solo es una forma de decir, estoy aprendiendo a hacer funciones, a construir funciones en Python, le voy a llamar mi función a esta primera función. Entonces, en una variable t voy a guardar, fíjense que aquí ya estoy metiendo parámetros, dos parámetros, x y y. ¿Qué es lo que quiero que haga mi función? Quiero que el parámetro x lo eleve al cuadrado, que al parámetro y lo eleve al cuadrado y después que sume los resultados. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado. Ese resultado lo guardo en la variable t y después le pido a la función que regrese el valor de t. ¿Sí? Entonces, uno aquí entiende, más aquí en el contexto de lo que estoy escribiendo, uno entiende que x y y tienen que ser valores de Python que acepten esta operación de elevar al cuadrado. ¿Sale? Por lo mientras, ¿qué valores son los que aceptan elevarlos al cuadrado? Pues los enteros, los complejos y los flotantes, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito, ¿qué les parece esta función con enteros? Con con objetos tipo entero. Ahí está, ya tengo construida mi función, ya sé lo que está haciendo. Fíjense que esta función ya es más matemática,
y acepta como valores, como parámetros, dos enteros o dos flotantes, ¿no? Dos flotantes en general, ¿no? Dos flotantes, incluso dos complejos, pero vamos a quedarnos tantito en los enteros, ¿no? Acepta dos objetos tipo int, dos objetos enteros, y este es el cuerpo de la función, ¿vale? Esto es lo que va a hacer la función, y finalmente me va a regresar el resultado, ¿sí? La variable t que guardó esta operación, ¿no? Esta serie de operaciones. Resultado de esta serie de operaciones. Vale. Entonces, si yo quiero mandar a llamar a mi función con los valores enteros 2 y 6. Mi función con 2,6. Vamos a ponerla a trabajar un poquito más. Mi función, está mi función, con los valores, digamos, 4, menos 1. ¿Vale? Ahí está. ¿No corre? Y ahí está. Bueno, a ver, esta no me la corrió, ahorita la mando a correr. A ver. Ahora, ¿qué pasó? A ver, permítanme. Sí, ya. Ahí está. Vamos a primero mandar a correr esta. Entonces, mi función trabajando en 2,6, ¿qué es lo que hace? A ver, el parámetro, el entero 2, al entero 2 lo va a asociar a mi parámetro x. ¿Vale? X, en este contexto, x y y se les llama parámetros, ¿no? Como les había dicho en un principio, son parámetros. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a x, 2 se asocia al valor x, a la variable x, perdón, al parámetro x, y 6 se asocia al parámetro y. Entonces, cuando mando a llamar a mi función, lo que hace es elevar 2 al cuadrado y luego elevar 6 al cuadrado y hacer la suma, guardarla en la variable t y finalmente regresarme el valor de t. El valor de t es 40, ¿sale? Entonces, este es otro ejemplo de una función en Python que efectivamente acepta ya la lista de valores es no vacía, acepta dos valores y ya el return aquí ya nos sirve exclusivamente para indicarle a Python que ya nos tenemos que salir de la función, que ya terminamos con la función, sino que primeramente regresa el valor de t y después se sale del cuerpo de la función. Ahora return está haciendo estas dos funciones, ¿vale? Regresar el valor de t como objeto y luego salirse de la función, ¿sí? Es una función muy sencillita, pero pues para irle agarrando la onda a la construcción de las funciones, ¿no? Ya, fíjense que estas ya son funciones personalizadas, son funciones que nosotros como usuarios estamos construyendo. Ya no son, ya no simplemente nos estamos restringiendo a las funciones predeterminadas por Python, sino ya nosotros tenemos esta posibilidad de construir nuestros propios recursos a partir de las herramientas que nos proporciona Python. Vamos a construir otra función para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Voy a definir una función que se llame al cuadrado. Al cuadrado. Y igual, ahora como parámetro va a aceptar un número. Fíjense que ahí está el parámetro número. Y lo que quiero que me regrese esta función es número multiplicado por sí mismo. ¿Vale? Ahí está, esa es la función. Luego, vamos a definir otra función. Vamos a definir una función que se llame suma de cuadrados. A ver. Disculpe, eso de que puso entre paréntesis de número, ¿se refiere a que podemos poner ahí cualquier valor numérico? Exactamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que el nombre del parámetro, que es número, que nos sugiere a nosotros que ahí vamos a meter un valor numérico, un objeto tipo numérico, ¿no? Puede ser un entero, puede ser un flotante o puede ser un complejo, ¿no? Que son los que ahorita más o menos conocemos. Pero sí, efectivamente, Robert. digo, efectivamente. ¿es una palabra reservada de Python? Ajá. Ok, gracias.
No, porque aquí la puso como un color, ¿verdad? Y uno dice, es una palabra Ajá. reservada. No. Los parámetros, como, fíjense, X no es una palabra reservada, ¿verdad? No es nada reservado de Python, pero lo puso en un color azulito. Aquí el color es precisamente porque Python dice, estás construyendo una función, le voy a poner un color particular para tus parámetros, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Entonces voy a poner un color especial porque aquí estás metiendo parámetros. Ajá, Ok, sí, exactamente. pensé que eso de número era No algo es una que palabra Python ya reservada, sabía sino es que era. porque están metiendo. Ok, sí, ya vi, es como un Sí, nombre no, que no, le no, no. ponemos. No, eso es más bien para nosotros como usuarios, ¿no? Ok, Sí, sí, ya, exactamente. Un gracias. nombre para el parámetro y lo pone de un color especial ahí Python porque está diciendo, es el contexto de una función, es un parámetro, lo pongo de un color particular, así como, si se dan cuenta, los nombres de la función, de las funciones, también los pone de un color particular. Es para distinguir las piezas que construyen, que van formando nuestra función, ¿verdad? Es un color para el nombre de la función, es un color para la palabra reservada, def, es un color para la palabra reservada, return, es un color para el nombre de nuestra función, que no es una palabra reservada, y es un color para los parámetros de nuestra función, ¿verdad? Efectivamente. Ok, entonces está interesante esto, ¿no? Porque nos ayuda a la lectura, ¿no? Y a la comprensión del código, ¿no? Los colores. Ya entendiendo un poquito cómo trabajan los colores, entonces ya vamos entendiendo un poquito más a qué se refiere cada pieza, ¿no? Del código, en este caso de las funciones que estamos construyendo. Espero que más o menos te quede claro, bueno, que a todos les vaya quedando claro. Entonces, definición, suma de cuadrados. Fíjense que estoy tratando de poner, nombres que más o menos digan qué es lo que está haciendo la función, ¿verdad? Incluso a los parámetros, ¿verdad? Como en este caso, número, es una forma de decirle, por favor, lo que quiero que se meta ahí son números, ¿no? Aquí puedo poner, en lugar de N y M, puedo poner número 1 y número 2, ¿no? O sea, el primer número, el segundo número. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado a número 1 y le voy a sumar, el resultado de elevar al cuadrado a número 2. Vamos a ponerle nada más N y M. N y M. Ahí está la indentación. Y entonces quiero que me regrese al cuadrado de N más al cuadrado, aquí está, al cuadrado de M, ¿vale? Eso es lo que quiero que me regrese. Ahora voy a definir una función extra. Definición cuadrado antecesor. Ahorita estamos viendo qué es lo que hace. Más, es más sucesor, así lo voy a poner, más sucesor. Entonces, aquí es número. Fíjense, bueno, a ver, ahorita lo voy explicando. Return. Suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Fíjense que aquí ya estoy haciendo, aquí la función suma de cuadrados está mandando a llamar a la función al cuadrado 2 veces, ¿verdad? Y aquí bueno, sí, 2 veces. Y aquí la función cuadrado antecesor más cuadrado sucesor lo que está haciendo es mandar a llamar a la función suma de cuadrados. Es una cadenita de llamados de funciones, ¿verdad? Esto lo hago igual, no tiene mucho sentido matemático, pero la idea es ir ejemplificando lo que está pasando, ¿no? Número menos 1, número más 1. Fíjense, ¿por qué le llamo antecesor más sucesor? Porque va a sumar dado un número, lo que va a hacer esta función es sumar la suma de cuadrados de su antecesor y de su sucesor, ¿verdad? El antecesor del número es número menos 1, su sucesor es número más 1. Desde luego, bueno, lo dejo así, ¿vale? Entonces, ya, tengo esto, a ver, entonces, al cuadrado,
al cuadrado de un número, lo que hace es el parámetro número, cuando mando a llamar al cuadrado, de la función al cuadrado, y le meto un parámetro, a ese parámetro, bueno, le meto un valor concreto, ese valor concreto lo va a interpretar como el valor del parámetro número, ¿sí? Este es el parámetro número, y entonces va a proceder a multiplicar a ese valor por sí mismo 2 veces. Luego, la función suma de cuadrados, perdón, lo que está haciendo es, la suma de cuadrados tiene 2 valores, ¿verdad? Bueno, acepta 2 parámetros, n y m, ¿sale? Entonces, al parámetro n, ¿sí? Al parámetro n lo va a someter a la función al cuadrado, ¿vale? El valor del parámetro n. El valor del parámetro m también lo va a someter a la función al cuadrado. Aquí está. Después, la función suma de cuadrados va a sumar los dos resultados y eso es lo que va a regresar. Pero fíjense cómo entonces suma de cuadrados está mandando a llamar a la función al cuadrado. Luego, cuadrado de antecesor más sucesor, pues bueno, está mandando a llamar a la suma de cuadrados. Pero fíjense, entonces, vamos a aplicar, ahí ya quité la indentación porque ya el llamado de la función que yo haga tiene que ser independiente del cuerpo de la función, ¿sale? De cualquier función que haya definido previamente. Entonces, cuadrado, esa es la que quiero, sí. Vamos a aplicarla a un número, por ejemplo, menos 3.45789, ahí está, ¿no? Entonces, aquí es donde voy a mandar, estoy a punto de mandar a llamar a la función cuadrado antecesor más sucesor. Aguanten unos 2 o 3 minutos extra para terminar esta idea, por favor, chicos. Entonces, cuando mando a correr esta celda, ¿cómo va a leer Python este pedazo de código? Todo este pedazo de código, este script, ¿cómo lo va a leer Python? Todo esto que acabo de sombrear. Bueno, primero, va a leer esta función, ¿vale? La va a leer y la va a cargar en su contexto, en la sesión que estamos construyendo, en esta sesión, perdón. En segundo lugar, va a leer esta otra función y la va a cargar en su contexto, en el contexto de la sesión. En tercer lugar, va a leer esta función y la va a guardar en su contexto. ¿Sí? Bien. Y solo las guarda, por el momento solo las guarda, porque acuérdense, no las va a poner a trabajar porque todavía no las estamos mandando a llamar. Y cuando lee esta línea, Python dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ah, ahora sí, estás mandando a llamar a esta función, entonces sí la voy a poner a trabajar. Bien, el parámetro número en esta función cuadrado antecesor más sucesor, ¿sí? Este parámetro número va a tomar específicamente este valor, ¿sale? Entonces los parámetros de una función son variables, pero les llaman variables locales, porque número es un parámetro que solo sirve para esta función. Fuera de esta función, número no tiene sentido. Esta cosa no tiene sentido. Es una variable local que momentáneamente está tomando este valor concreto. Entonces, ¿qué es lo que hace Python? Dice, mandaste a llamar a esta función, vale, la pongo a trabajar con el parámetro número igual a menos 3.45789. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quieres que obtenga este resultado, ¿vale? Entonces, será suma de cuadrados de menos 3.45789 menos 1, menos 3.45789 más 1, ¿sale? Pero estos dos valores, ¿sí? Se van a someter a la función suma de cuadrados. Entonces Python dice, a ver, espérame, tengo que ir a esta función y ahora sí, pone a trabajar a esta función a suma de cuadrados, pone a trabajar esta función donde ahora el parámetro n va a tomar como valor número menos 1 y el parámetro m va a tomar como valor número más 1, ¿sale? Número más 1, el valor de número más 1. Y entonces procede a trabajar Python. Vamos a poner a chambear a suma de cuadrados. Pero espérate,
es que aquí estás haciendo un llamado a la función al cuadrado, entonces Python se regresa a la función al cuadrado y solo ahí es cuando pone a trabajar a la función al cuadrado con el parámetro número. Este parámetro es totalmente independiente de este parámetro, aunque se llamen iguales, son parámetros totalmente independientes, ¿sale? Eso es lo que hay que tener bien entendido. Entonces, número, aquí en la función al cuadrado, lo va a tomar como esta suma. El valor de esta suma lo va a meter como valor de este parámetro y es el que va a multiplicar consigo mismo y es lo que va a retornar finalmente, ¿sale? Este resultado de número por número lo va a regresar, ¿sí? Lo va a regresar aquí y lo va a regresar acá. Entonces, ese resultado lo va a arrojar para suma de cuadrados y ese es el que finalmente va a meter aquí. Entonces, fíjense, aquí ya se volvió un cuento, ¿verdad? Ya se volvió complicado leer la función. Bueno, leer este código, pero eso es lo que está haciendo en el fondo Python y ese es el resultado que obtenemos, ¿no? Si ustedes lo hacen paso a paso, van a ver que no hay mentira en esto, que así es más o menos como Python lee estas cosas. Ya se volvió bastante complicada la lectura de este código, ¿verdad? Pero ese es en el fondo lo que está haciendo Python. Dice, a ver, estás mandando a llamar a esta función cuadrado antecesor más cuadrado sucesor con el parámetro número. Entonces, número, en primer lugar, toma este valor. Bueno, entonces, para poner a trabajar a cuadrado antecesor más sucesor, primero tengo que hacer trabajar a suma de cuadrados con número menos 1, número más 1, donde número precisamente es este valor y número es precisamente este valor. Entonces, para para poder obtener este resultado, me tengo que regresar y tengo que hacer trabajar a esta función. Entonces, en esta función, el parámetro n es número menos 1 y el parámetro m es número más 1. Entonces, esos son los parámetros que va a tomar en este momento la suma de cuadrados. Y lo que va a hacer es retornar este valor al cuadrado de número menos 1 más al cuadrado de número más 1. Pero para poder retornar este valor, se tiene que regresar a la función al cuadrado, ¿sale? Y entonces, eso es lo que finalmente va a hacer, ¿no? Multiplicar número, el cuadrado, fíjense, lo que va a hacer aquí es el primer llamado al cuadrado de n, va a ser al cuadrado de número menos 1, lo va a evaluar mediante esta función, va a guardar ese valor aquí, después va a volver a llamar al cuadrado de un número, ahora va a ser al cuadrado de número más 1, ¿sí? Va a guardar ese valor, ya que los guardó, los suma, y este valor es el que precisamente va a ocupar aquí, ¿sale? Y eso es finalmente lo que nos arroja. Entonces, más o menos así es la lectura. Vamos a ver más ejemplos para que se entienda un poquito más cómo es que Python hace esta lectura de código. Espero que más o menos haya quedado claro. Chéquenlo con detalle. Les voy a pasar un video para que, sobre la lectura del flujo de ejecución de Python. Aquí como que dimos un salto ya cualitativo en cuanto a la comprensión de la lectura del código que hace Python, ¿verdad? Pero está interesante. Una vez que uno entiende esto, de repente ya se abren muchas posibilidades, ¿no? Para trabajar en Python. Es cuando uno empieza a ver la potencia de Python desde el punto de vista funcional, ¿sí? Desde la programación funcional. ¿Sale? Entonces, termino, perdón, me robé mucho tiempo, termino la grabación. Mañana no hay sesión, mañana no hay clases conmigo.